Buenas tardes, tengan todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El siguiente video trata sobre la sección B de la tesis cuarta. Como les dije anteriormente, es la segunda de tres secciones. Y esta es porque me interesa a mí mucho, tal vez no la encuentren en el programa, pero a mí me interesa mucho que la tengan, porque son cuestiones que deben tener muy claras en lo que podría ser su educación legal en estos momentos, pues a mi cargo. En este video vamos a hablar de los derechos de la personalidad en Costa Rica, haciendo referencias a algunas situaciones que pasan en el extranjero. Entonces la idea es que tengan ustedes conocimiento de cuáles son, de cómo se tratan y de cuál es la regulación que hay sobre ellos. Principalmente en lo que es, me interesa que presten especial atención a lo que es la protección. Porque en lo que es la protección, que está en un solo artículo del Código Civil, aquí se va a plantear una confrontación, una seria confrontación entre el derecho contractual y la protección para los derechos de la personalidad que el código tiene en este numeral 44. Y esto porque lo que estoy previendo es que eventualmente entremos dentro de poco en unos caminos que en otros países ya están recorridos, porque eventualmente yo sospecho que en Costa Rica ya se pueden haber dado algunos, pero que simplemente por nuestro conservadurismo los mantenemos ocultos. Costa Rica en ese aspecto es algo que es bien interesante de manejar. Bien. Entonces, primeramente, vamos a hablar de generalidades de los derechos de la personalidad. ¿Qué son los derechos de la personalidad? Aquí en la página 2 me permito leerles la cita que hice. Dice, con la expresión derechos de la personalidad se suele hacer referencia a un conjunto de derechos de la persona propia, que constituyen, en definitiva, manifestaciones, tanto exteriores como interiores, diversas de cada persona en singular. Su dignidad y su propio ámbito individual. También podemos decir que los derechos de la personalidad son aquellos que el ordenamiento jurídico concede para la protección de los intereses más personales del individuo. De allí la justificación de tal denominación. Y aquí lo que importa es que tengamos claro es lo siguiente. La persona, el ser humano, es el sujeto del derecho. Es el eje transversal de esta ciencia. Como les he dicho en otras oportunidades, la diferencia entre las personas y los animales es que las personas somos los únicos seres racionales de la naturaleza. Los animales pues no lo son. Entonces es el sujeto más protegido por el derecho. Pese que hay tendencias, son minoritarias, pero son tendencias que se acuerdan cuando hablábamos de los derechos humanos de última generación, que estos ya se referían a algunos derechos que los animales tienen como seres o deben tener como seres vivientes. Les pasé en una sociedad tan seria, tan educada como es la Suiza, del referéndum que van a llevar a cabo para decidir si los primates tienen derechos fundamentales, no humanos obviamente, pero fundamentales o no. Eso ya se nos va acercando pues a esos lados. También les había dicho que estos derechos de la personalidad tienen una cierta semejanza a lo que es los derechos humanos de primera generación.
Deben recordar, por favor, que los derechos humanos de primera generación son aquellos referidos a la persona como tal. Ya los de segunda generación son referidos a las personas, pero como parte de la colectividad. Tercera generación ya son referidos a las colectividades propiamente. Entonces aquí se asemejan mucho, insisto, estos derechos de la estos derechos humanos de la primera generación a algunos derechos de la personalidad. Son bastante equiparados. Y por eso ya nos da una pequeña noción de qué estamos hablando. También, por favor, es importante que recuerden lo que les había dicho en su momento. Los derechos humanos como categoría, como sistema de valores, no es algo que se viene conociendo desde tiempos inmemoriales. Los escritores hablan de que los derechos humanos nacen con la humanidad, pero ¿cómo combatir una apreciación tan lapidaria? Los derechos humanos, sí, pertenecen al ser humano, y el ser humano es el que inaugura la humanidad. Pero atención, como categorización de sistema de valores, es claro que es una invención occidental. Occidental que sale después de la Revolución Francesa a finales de 1700, inicios de 1800. A partir de ahí, con la Revolución Francesa, se habla del ser humano, se habla del derecho a la vida, derecho a la educación, y eso se plasma en la primera categoría de derechos humanos. Entonces los derechos de la personalidad tampoco como categoría han estado presentes siempre. Insisto, las personas existen con la humanidad, pero la defensa de sus derechos no es tan anciana, no es tan longeva, sino que es muchísimo más reciente. Bien, en Costa Rica, punto 2, en la página 3. En Costa Rica, los derechos de la personalidad están regulados en el Código Civil, en los artículos 44 a 59. Por eso es necesario que al oír esto tengan en mano la separata del Código Civil que les envíe para que vayan ubicando estos artículos y puedan ir haciendo, pues si lo han impreso, puedan ir haciendo las anotaciones que sean del caso, o si no, por lo menos pues tomar nota del marco referencial que les estoy planteando. En el punto 2.1 se va a hablar de la protección de estos derechos de la personalidad. Entonces básicamente tenemos que basarnos en lo que dispone el artículo 44 del Código Civil. Este artículo 44 dice, los derechos de la personalidad están fuera del comercio. Punto. No nada más. Algo más que lapidario y que tiene una resonada importancia, como vamos a ver a continuación. Vuelvo a insistir, los derechos de la personalidad están fuera del comercio. Cuando hablábamos en la segunda unidad acerca de el principio de legalidad enfrentándolo al principio de autonomía de la voluntad, les preguntaba primero y les contesté después, ¿qué es más amplio? ¿Qué da más espacio para actuar? Si el derecho de legalidad o el de autonomía de la voluntad. Y por lo menos yo alcancé la conclusión, o traté de que ustedes alcanzaran la misma conclusión, de que es más holgado, más cómodo el principio de autonomía de la voluntad que el principio de legalidad. Esto porque este último, el de legalidad, permite hacer solo lo que la ley autoriza. Por el contrario, el de autonomía de la voluntad le permite a la persona hacer todo aquello que la ley no prohíba. ¿De acuerdo? Entonces, la sentencia lapidaria del artículo 44 va a marcarnos un derrotero en lo que yo voy a referirme a continuación. Les envié un artículo
de un profesor peruano, Bayart, el cual plantea desde un punto de vista económico que nuestra sociedad debe implementar el contrato de alquiler de vientre o vientre subrogado. En otros países es común, ya no nos extraña ver que artistas, principalmente cantantes, varones, homosexuales, casados con otro hombre, obvio, tienen hijos. Tienen hijos. E hijos escritos a su nombre. ¿Y cómo lo hacen? Pues simplemente alquilan no solo el vientre, compran el óvulo o pagan por todo el servicio y con el espermatozoide de uno de ellos, no sé de cuál, fecundan el óvulo de una donante que a la vez, o no puede ser así, fecundan el óvulo de una donante y ya sea ella misma, naturalmente, o eh, bajo la técnica de fertilización in vitro, fecundan ese óvulo y se lo pueden implantar a otra persona. Esta otra persona sería madre gestora. Entonces, por un precio X y por unas condiciones Y, esta madre gestora va a traer al mundo un ser. Y la idea es que en el momento en que el ser nazca, se le entregue a los padres, bueno, a los padres si son pareja, ¿verdad? O al padre, se le entregue como si fuera, como si fuera de él, como si fuera producto de una relación entre ellos. Y no lo es. Esto es descarnado, sí, es descarnado, pero perdónenme que hable así, pero no hay otra forma de decirlo. Si fuera tan descarnado, la prostitución sería lo mismo. Es decir, si alguien me va a decir que no entiende cómo una persona va a permitir que se le implante un cigoto en una mujer, va a permitir que se le implante un cigoto en su útero para alumbrar un hijo, sí es un proceso y obviamente es muy personal, pero si hablamos de prostitución, pues las mujeres o los hombres, porque hay prostitución masculina, por un precio X, simplemente alquilan, arriendan sus órganos sexuales y ciertas maniobras sexuales también. Y nadie se asusta por una situación de estas. Así es que hay indicios de que de alguna manera esta situación puede crecer porque algunos aspectos como este de la prostitución pues se comparan. Eh, Existen personas que dicen que jamás, que el sexo debe ser una manifestación y prueba de amor. Excelente, se aplaude. Pero existe una enorme mayoría que no, que el sexo simplemente es una necesidad y que simplemente se le paga a otra persona para tener relaciones sexuales, para comprar caricias fingidas, porque una caricia verdadera es la que se está sintiendo al dársela a otra persona. Luego se paga la cantidad de dinero que sea y borrón y cuenta nueva. Entonces eventualmente algún día, pues en otros lados se cree que es lo mismo, que es un servicio que se está prestando. Esto es lo que plantea el economista ese, por eso es que dice no se asusten con lo que voy a decir. Pero el punto es el siguiente, y ahora sí, en Costa Rica por disposición del numeral 44, todo lo que es derechos de la personalidad está fuera del comercio de los hombres. Entonces concluimos así rápidamente que sería ilegal completamente un alquiler de vientre, una subrogación de vientre. Aunque el código pues trae en sí la semilla de la discordia, porque 900 y tantos de artículos más adelante nos vamos a encontrar con los artículos 1022 y 1023. El 1022 dice los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Y el 1023 dice que los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellas como a las consecuencias de la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación según la naturaleza de esta.
Entonces yo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo resolver un enfrentamiento entre las normas contractuales y la protección a los derechos de la personalidad? Es un campo de batalla, es un campo de discusión bien interesante que ahora sería teórico. Es decir, cualquiera, yo tengo una opinión, ustedes tienen la suya. Y las dos son completamente válidas. Pero yo hago esta advertencia porque me parece que falta poco para que en un diario, en cualquier diario, en los noticieros, surja la noticia de que en un tribunal en Costa Rica se está tramitando una denuncia de este caso, tal como se tramitó en Estados Unidos. Entonces, tenemos un conflicto, la legalidad contra la ética. La ética se representa en el 44, que extrae del comercio ese tipo de derechos. La ley, esa es la ética. La legalidad está en el 1022 y el 1023, que hablan sobre el contrato y que el contrato tiene pues fuerza de ley entre las partes. Bien, hice un parangón, está en la página 5. Hice un parangón con respecto al caso del aborto. Porque sí, el aborto es un tema que para mí no tiene intermedios, no tiene zonas grises, no tiene medias tintas. O se está a favor o se está en contra. Bien, y entonces resulta que como se indica en la página 5, en el mundo existen 192, 193, algo así, países reconocidos por la ONU. Y atención, de todos esos países, 5 de ellos, aunque en realidad son 3, estoy hablando de Nicaragua, de El Salvador y de República Dominicana, prohíben el aborto de manera total, completa y absoluta. Inclusive a riesgo de la madre. Si la madre tiene que morirse, se muere. Por lo general son países que al tomar estas normas, sus gobernantes tienen raíces evangélicas. Y si no son evangélicas, son católicas. El cuarto país es el Vaticano, que obviamente va a estar en contra del aborto, ¿verdad? Y el quinto país, o la quinta nación, es Malta. Y para que entiendan, Malta es prácticamente una orden religiosa que se asentó en Europa y que tiene sus fronteras y que tiene sus ciudadanos y que se desarrolla como un Estado. Pero prácticamente es una orden religiosa, paraíso fiscal y una orden religiosa. Bien, esos 5 elementos niegan en cualquier circunstancia el aborto. En 58 países el aborto es completamente legal. Legal y voluntario. Me refiero, una mujer está embarazada, no quiere tener el hijo, 2 cosas. Va y paga, y quien haga el aborto no tiene ningún problema. O 2, va a la asistencia social y entiendo que previa cita con un psicólogo que le va a explicar de lo que se trata, y si lo acepta y si el psicólogo da fe de que lo entendió, simplemente procede el aborto. Esto se hace no tanto por alcahuetear, si fuera la palabra, a la mujer. No, se hace para preservar su vida. Porque luego tenemos parte de los restantes países, que son 134 aquí dice. En estos 134 naciones, el aborto es permitido, pero solo principalmente por motivos terapéuticos. Es decir, cuando la salud de la madre está en serio compromiso o cuando el producto que viene, el feto, es inviable.
En esos casos, pues, se permite el aborto y la asistencia social, en este caso para nosotros sería la Caja de Seguro Social, es la que se encarga de todo. ¿Por qué he llamado esto por qué he citado esto aquí? Porque simplemente de lo que se trata es de una diferencia de ética para terminar o no con la vida de un nuevo ser. Y vuelvo a insistir, hay éticas. Hay una ética muy laxa en el caso de los 58 países que permiten el aborto de manera libre. Hay una ética más o menos de apertura con la mayoría, que son 134 países que permiten el aborto por razones terapéuticas. Y existe una ética total, completa y absolutamente fundamentalista y cerrada en el caso de los 5 países que he dicho. Pero vean que entonces, apartando lo legal, lo ético también impera, lo ético también funciona. Entonces, si hay problemas con el aborto, también los va a haber con situaciones como las de alquiler de vientres. Vuelvo a insistir, en Europa se da, en Estados Unidos se da, ese alquiler se da, es viable. Pero hay leyes inclusive para eso. Pero en nuestro caso, con la clase de conservadurismo que se respira en Costa Rica, eso va a ser sumamente difícil que se pueda interpretar como que sí, como que en Costa Rica se permite un contrato de este tipo, por cuanto hay personas que sería una fuente de ingresos. También traigo a colación a partir de la página 6 lo que el tratadista, lo que el articulista que les envié, un profesor Bullard González, peruano, manifiesta. Este articulista plantea que económicamente es viable, porque la economía se nutre de necesidades. Donde haya necesidad, alguien con visión capta esa necesidad y ofrece resolverla. De tal manera que podemos ir a cualquier supermercado y dependiendo del supermercado que vayamos, nos vamos a encontrar con 2, 3, 4 o 10 marcas del producto que nosotros queramos. Y vamos a tener una escala de productos, un mismo producto más o menos caro. Vamos a encontrar jabones con un precio X y un jabón una marca desconocida, una marca muy poco promocionada con un valor bajísimo. Esa es la alternativa. Donde haya necesidades, alguien sale a satisfacerlas. Eh, con esto de la pandemia y con lo que quedes en su casa, no salga y todo lo demás, lo que ha proliferado ahora, así como abejones de mayo, es el servicio de entrega a domicilio. Y sí, si usted no puede sacar el carro el sábado, pues simplemente llame por teléfono y pida la comida y llega un motociclista o llega un vehículo y se la trae. 1.000 colones, 1.400, 1.200 colones y le traen su comida. ¿Por qué? Porque había una sentida necesidad. Eso, la economía es así. Entonces este autor lo que plantea es que habrá mujeres en perfecta condición de salud para, para traer hijos al mundo. Y me parece que por un lado señala que las mujeres pobres son las más fértiles, pero no recuerdo muy bien. Y bajo esta premisa dice que perfectamente podrían ganarse un dinero para trayéndole un ser al mundo a otra persona. Esto pues se entiende, pero sí, esto da para mucha filosofía. Y revisando sus tareas me llama la atención porque algunos de ustedes, la mayoría, reseña lo que el autor dice, pero no pone la opinión personal sobre este tema. O sea, evitan la confrontación.
y no se trataba de eso. Sin embargo, pues ahí lo dejo, ahí lo estoy colaborando, ahí lo estoy viendo, porque sí, lo que me da fe es que leyeron el proyecto, el artículo, pero me hubiera encantado que hubieran puesto su opinión personal y decir no estoy de acuerdo o estoy en contra. Este Bullard también señala un caso donde se demuestra otra vez se demuestra claramente el choque ético en que estamos inmersos para este tema. Estados Unidos es un país capitalista, quizás el más capitalista de todos, aunque ya se está quedando atrás. Otros lo están alcanzando y sobrepasando. Y aquí impera la libertad negocial. Aquí es el paraíso de los negocios. Entonces, él retrata de que a finales de los años 80 en Nueva Jersey se dio el caso que él dio a llamar Baby M. Y fue el caso de una pareja de esposos que no pudiendo o no indica si no podía o no quería pasar por la mujer pasar por el proceso de embarazo, contratan a otra. Contratan a otra, la cual resulta inseminada, y esta, al término de su embarazo, trae una niña al mundo. Debe llamarse Mary o qué sé yo. La trae al mundo. En ese momento, los padres biológicos le hablan a la madre gestora y le piden que entregue el producto, porque así está en el contrato firmado de manera voluntaria por todos. La madre gestora pide permiso, pide una prórroga para tener en sus brazos un rato más al niño, del cual ya veo que se enamoró, y a lo cual los padres biológicos acceden. Pero momento en que ella aprovecha y se escapa. Dice el articulista que se busca a la dama por todo Estados Unidos y que allí supongo que también la prensa entró en el problema y todo lo demás. Y se busca hasta que se encuentra. Al encontrarse, se produce entonces una denuncia. Una denuncia, supongo que de manera civil, para que la madre gestora entregue a la hija. En primera instancia, la madre gestora pierde. Pierde el proceso y es obligada a retornar la hija. Pero ella apela ante la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia le da vuelta al negocio, le da vuelta al asunto. Rechaza la demanda y deja a la madre gestora con el hijo. Y dice, la Corte estableció que el convenio de subrogación entraba en conflicto con normas que prohibían el uso de dinero en relación a adopciones. Esto ya es una cuestión más de leyes estadounidenses. Pero entraba en conflicto con el orden político estatal. Aquí entonces vuelve a surgir el conflicto entre la ética, la moral, lo que impera en la sociedad en ese momento y los acuerdos contractuales a los que llegaron las partes. Y en este caso pues queda claro que la Corte Suprema de Justicia estadounidense se decantó por la razón de la ética, no de la parte relativa a la libertad contractual con que actuaron los dos. Entonces, vuelvo a insistir, si en este país, paladín del liberalismo, paladín de todas estas cosas, se llegan a estos casos, ¿qué irá a pasar en mi querida Costa Rica? Bien. El segundo de los derechos en análisis es el derecho a la imagen. ¿Qué es la imagen? La imagen es la representación gráfica de una persona. ¿Cuál representación gráfica? Sencillo. Si ustedes quieren ver cuál es la representación gráfica de ustedes, véanse al espejo. Eso es todo. Esa imagen que allí se produce, esa es su imagen. Y eso es protegido. Y es protegido por la razón de que esa imagen les pertenece a ustedes.
Pueden haber parecidos, estamos de acuerdo, pero les pertenece a ustedes. Salvo el caso de los gemelos, que son idénticos, ahí yo creo que solo la madre sabe cuál es Juan y cuál es Carlos, o cuál es María y cuál es Luisa, no sé. Pero salvo ese caso, todos somos diferentes, absolutamente todos. Entonces, insisto, se está protegiendo esa parte tan personal, tan íntima, tan particular de un ser humano como es su imagen. Bien. Entonces, en línea de principio, para exponer, publicar, reproducir o vender una imagen de una persona, se requiere el consentimiento previo de la misma. Lapidario. Simplemente lapidario. Todas esas personas que aparecen en anuncios comerciales son contratados y todas esas personas firman convenios para que quien los contrata pueda usar su imagen en ese anuncio una, 10 y 1000 veces. Obviamente hay un convenio de por medio. Pero ese principio que exige el consentimiento previo sufre 4 excepciones. La primera de ellas es por la notoriedad de las personas. La segunda por el cargo público que desempeña. La tercera por necesidades judiciales o policiales. Y la cuarta cuando su reproducción de la imagen se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público que se desarrollen en un sitio público. Perfecto. La primera excepción, ¿qué se entiende por notorio? Y la teoría es muy clara. Notorio es aquello que todo el mundo conoce. Así de sencillo, así de fácil. En Costa Rica, ¿cuántas personas son notorias? ¿Cuántas personas conoce todo el mundo? No sé. Tal vez les puedo decir que todo el mundo conoce al señor presidente de la República, pero no necesariamente por sus bondades, sino por los problemas por los que está pasando. Pero es conocido. Ahí sí estamos claros que es una persona totalmente conocida. Entonces puede ser que yo, profesor de la sede del Caribe, de la UCR, sea conocido, sea notorio en las carreras de administración de empresas, contaduría y turismo, porque son en las que doy lecciones. Pero para química, en química no saben quién soy yo. No tienen ni idea de quién es. Mi fama no me antecede. Y ya está. Entonces ni siquiera yo soy notorio en eso. Bueno, ni siquiera no. Yo no soy notorio en nuestra pequeña comunidad. Salvo en la que tiene que ver con eh, estos cursos legales en las carreras de dirección de empresas y contaduría. Pero después de eso, la notoriedad mía al suelo. Entonces vuelvo a insistir, notorio, entre más se conozca a la persona por diferentes escenarios, esa persona adquiere notoriedad. Entonces la imagen de esa persona tan notoria no tiene que tener el consentimiento para publicarse. No lo tiene que tener. Claro, tampoco es que con la cara, con la imagen del señor presidente vayan a vender jabón o vayan a vender pan. No, no. Por efecto de información pueden publicarla sin ningún problema, porque el señor presidente es completamente notorio. Bien, por el cargo público que desempeña, aquí también estos dos van relacionados. Si solo nos quedamos con la publicidad del cargo, entonces cualquier funcionario público estaría exceptuado aquí, cosa que no es cierto. El cargo público es por el cargo público notorio que desempeña. Pero ¿cuál es el problema? Perfecto. El problema es el siguiente. De acuerdo con la organización administrativa, 12 ministros existen en el país. 12. ¿Cuántos conocemos? ¿Quién sabía antes de marzo quién es, el señor ministro de Salud? Casi nadie. ¿Dónde se volvió imborrable con esto de la pandemia?
Se le veía todos los días en televisión. Ahora pues, se le ve, no, yo no veo televisión, pero se le ve con cierta regularidad y no solamente con cierta regularidad, sino que también se le lee y se oyen sus entrevistas, pero siempre relacionadas a este tema. El día que desaparezca ya la pandemia, el COVID, entonces el señor ministro, Daniel se llama, Daniel no sé qué, pasará tras telones, porque ya no lo llamaremos. El señor ministro de Seguridad, un señor de Calvo, no recuerdo cómo se llama, ahora sale por estos problemas y por lo que le hacen a la policía y por lo que la policía hace y todo esto. Pero después de eso vuelve a pasar a una especie de anonimato. Y así los demás ministros. El ministro de Trabajo, creo que es una ministra, si es la que yo creo, es muy guapa, muy agradable, muy bonita esa mujer. Y salió también a razón de la pandemia y de los contratos y todo lo demás. Y así podemos seguir hablando uno a uno, uno a uno. El pobre señor este ministro de Hacienda también está en la boca de todo el mundo y no necesariamente para recibir alabanzas, sino porque tiene que decir que necesita impuestos, necesita recursos para poner a caminar este país. Cosa que a nadie le interesa, cosa que a nadie quiere. Estos últimos que están ahí haciendo bloqueos, estos representantes de un grupo rescate, no sé cómo se llama, ahora están aparecen en diarios y todo. Pero si esto se llega a calmar, vuelven a pasar a su anonimato de muchos, muchos años atrás. Entonces vean que esta cuestión de cargo público va relacionado con lo que es notoriedad. La tercera excepción es el de las necesidades judiciales o policiales. Esto ¿cómo se llama? De las necesidades policiales o judiciales, página 9, tiene que ver con estas páginas en redes sociales y páginas de internet, principalmente de los organismos de investigación judicial, que dice los 10 más buscados. Para esto creo que pueden ver el diario Extra, que en eso se explaya buscando este tipo de cosas. Las personas que ahí aparezcan es porque tienen una cita incumplida con la justicia. Eventualmente no están condenados, eventualmente no es gente que se escapó de la cárcel, no, es simplemente personas que necesitan llegar a los tribunales a contestar preguntas, a enfrentar una causa, cualquier cosa. Por eso es que se les busca. No se les está diciendo que ya son maleantes, no. Distinto es cuando aparece se fugó esta persona, ese es un delincuente que se fugó. Y se hace esta publicación para niveles, necesidades de información. Si por error usted aparece allí, ¿qué problema? ¿Qué problema? Pero la demanda que usted hiciera no procede por violación a que faltó su consentimiento. No, ahí puede ser por una mala praxis, pero no por otra cosa. Vuelvo a insistir, ojalá que no tengamos conflictos con la justicia porque podemos aparecer en esas páginas de los 10 más buscados. Y por último, está el de cuando la reproducción de la imagen se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público que se desarrollen en un sitio público. Bien, esto es, ¿cómo se llama? Esto es bastante, bastante complicado. Acontecimientos, ceremonias de interés público. ¿Pueden o no pueden los diarios de la República sacar fotos con el rostro de todas estas personas que están agrediendo a los policías? O al contrario, ¿pueden estas personas demandar a los diarios, a los telenoticiarios, por haber publicado su imagen sin su consentimiento? Y la respuesta es sí, porque son acontecimientos, no ceremonias obviamente, acontecimientos de interés público que se desarrollan en un sitio público. Donde el último, el más grave de todos, se desarrolló en un sitio público, en una calle, frente a la casa presidencial.
exactamente al frente. Ahí fue una batalla campal. Aparecieron hasta exjugadores de fútbol lanzando piedras y todo lo demás. Y por estas cuestiones, por estas fotos, que inclusive la misma policía está con cámaras tomando fotos, después averiguan quién es y estos son llamados. Ya hay 10 llamados por la fiscalía para que responda por las agresiones que son. Claro, este tipo, el exjugador de fútbol este dice, no, es que me tiraron un balín de goma y me lo pegaron en un tobillo, entonces yo me defendí. No, no se defendió. Usted se defiende de una amenaza real. Si ya le pegaron el balinazo, si es que hay balinazos, si ya se lo pegaron, ¿de qué se va a defender? ¿De qué? Lo que usted hace es responder a la agresión. Y aquí no vale aquella famosa sentencia de ojo por ojo y diente por diente. O sea, me pegan un balinazo, yo tiro una piedra. Eso no es válido. Usted está en un fragor social, usted está en medio de gente que está gritando, discutiendo, gente que dejó el raciocinio quién sabe dónde y que lo único que quiere es agredir, golpear y lo voy a poner así, policías que se defienden. Porque usted ve a la gente atacando de afuera de la calle hacia la casa presidencial y la policía sosteniendo, sosteniendo y sosteniendo. Yo no vi policías brincándose esa barda y garroteando a la gente afuera. Que esa es la gran diferencia entre sistemas de Europa, Italia, Francia, Alemania y Costa Rica. Aquí el irrespeto hacia las autoridades es palmario, es evidente. En otros países esos son militares que garrotean a quien sea y como sea. Pero esos son escenas de violencia que yo no quiero para mi país, de ninguna manera, de ninguna manera. Ni a favor ni en contra. Ni el policía es un ángel, ni es bueno, ni los manifestantes son todos los malos. Esto es algo que se está saliendo de nuestras manos y quién sabe para dónde va. Pero vuelvo al punto. Estas imágenes que sacan los diarios, los telediarios, son total y completamente válidas porque se desarrollan en sitios públicos. Es por eso que a los jugadores de fútbol se les hacían dos contratos. Uno por jugar fútbol y le pagaban, por decir algo, 1 millón de colones y era el que inscribían en la caja de seguro social. Y otro por derechos de imagen, porque exhibía el uniforme del equipo, exhibía las marcas que tienen los uniformes y ese costaba 5 millones. Ese no se inscribía en la caja de seguro social. Entonces era una forma de eludir eh, costos sociales. Por dicha, la sala segunda, que es la sala encargada de la Corte Suprema, que es la sala encargada de la parte laboral, determinó que no, que no eran dos contratos, que era uno solo. Entonces, los equipos de fútbol están obligados ahora a poner como salario de los jugadores los dos contratos. O sea, los 5 millones por el derecho de imagen y los 500.000 o el millón de colones por jugar fútbol. Porque vuelvo a insistir, los equipos, los diarios, yo, quien sea, puedo sacar las fotos que sea, sí, de un partido de fútbol. Puedo buscarme un teleobjetivo o puedo pedir permiso para entrar a la cancha y tomar fotos que no me pueden decir absolutamente nada. Es una cuestión de información. Distinto sería que yo sacara fotos de jugadores pues reconocidos, de jugadores con cierta trayectoria y luego comenzar a hacer negocio con ellas. Ahí sí el asunto cambia. Porque nadie me autorizó a usar esas fotos para vender, para lucrar, para hacer negocio. Bien, pero en todo caso, vuelvo a insistir, se trata de actos que se desarrollan en sitios públicos. Eh, Cuando hay en la universidad una ceremonia de graduación y se publican muchas fotos de los graduados, de los que entregan los títulos, del ambiente, todo eso es perfectamente válido. Es una ceremonia que se desarrolla en público. Y además, ¿a quién no le gustaría salir, ¿cómo se llama? Salir en público por una ceremonia, de esas, ¿verdad? Bien, este, eh, más adelante, ya en la página 10
párrafo segundo, es del caso hacer ver que el derecho de imagen de los adultos funciona de una manera y el derecho de imagen de los menores de edad funciona de otra. Los menores de edad, esos sí tienen una total y completa reserva de identidad de acuerdo con lo que dice el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Entonces, en el 27 se habla de se prohíbe publicar, reproducir, exponer, vender, utilizar en cualquier forma imágenes o fotografías de personas menores de edad. Pero atención, y esto es una crítica que yo hago, la gente se queda hasta aquí, hasta donde dice menores de edad. Entonces prohíbe todo. Pero el artículo sigue. Para ilustrar informaciones referentes a acciones u omisiones que se les atribuyan, sean de carácter delictivo o de contravención o riña con la moral o las buenas costumbres, etcétera. Entonces, si yo ocupo información para ilustrar, por ejemplo, que en mi colegio o que en un colegio ya hay lecciones y que los niños están felices, ahí no me pueden pedir que tape la identidad de los niños. Sin embargo, han surgido conflictos y entonces la gente para evitar problemas lo que hace es taparle la cara siempre. Pero vuelvo a insistir, a los niños por lo general no se les saca su rostro, su imagen. La cabecita para abajo ya eso es otra cosa. Pero no, la idea es que no sean identificados. Y de hecho, cuando se trata de, inclusive a nivel serio, a nivel académico, si ustedes van a ver sentencias en que hay menores de edad involucrados, ni siquiera se ponen las siglas del menor, sino que se dice persona menor de edad, punto. Persona menor de edad puede ser cualquiera que no haya cumplido 18 años. La idea es abstraerlos de cualquier situación de estos. Esto sí es verdaderamente preservado y respetado hasta donde, salvo la extra que yo creo que no lo hace por lo que se trata de menores de edad. El siguiente derecho personal es el derecho al nombre. El derecho al nombre está en los artículos 49 a 59 del Código Civil. Dice el nombre no es solo un derecho para las personas, sino que es una obligación para las mismas. Esto es importante, no solo es un derecho, sino es una obligación. Claro, no podría haber, no debe haber personas sin nombre. No. Entonces, como les he dicho, como LC, inclusive una compañera en un curso me ilustró bastante, para salir del hospital con un niño tiene que ser el alta médica sin ningún problema y el portar la declaración de nacimiento. Y en la declaración de nacimiento va el nombre del menor o de la menor. En eso quedemos claros que así es como se hace. Problema podría ser cuando un niño nace en una casa y los padres no se preocupan por llevarlo a inscribir. Eso sí, porque esa persona legalmente no existe. Obviamente la estamos viendo, tiene entidad corpórea, tiene todo, pero legalmente no existe porque no está inscrita, lo cual obviamente es un problema. Bien, dice, el nombre es el que identificará a la persona durante su vida y se descompone. Y aquí hablo de manera legal registral. Así es como el registro lo tiene preceptuado, aunque hay excepciones. Dice de la siguiente manera, nombre de pila, 2 partículas máximo. Y ahí el registro a veces registra 3 nombres. José María Carlos Pérez Gómez. El José María Carlos son 3 nombres. ¿Por qué lo dejó pasar el registro? No tengo idea. Pero generalmente sería solamente el José María. Insisto, 2 partículas máximo. Ahora, ¿cuáles partículas? Las que sean.
Aquí les pongo una lista de nombres, ojalá que les saque una sonrisa. Esos nombres yo los tengo con el número de cédula, o sea, existen. Entre otros están Maverick, Gilligan, Bruce Lee, Rambo, Alien, Rocky, Norton. Norton es un programa, un protector de, un antivirus. Cisco Rider es una tecnología para conectar computadoras. Excel, quien no lo conoce. Euro Andrés, Dólar Alberto, Nefertiti, muy arcano y misterioso. John Kennedy, muy político. Richard Nixon, más. Stalin Lenin, por Dios. Hitler Rodolfo. Hay que estar, hay que estar mal de la cabeza. Navy, tal vez quiere ser marino. Taco, eventualmente le gusta esa comida mexicana. Mac Jr., típico de las comidas rápidas. Y Francisco Fondillo, insisto, todos son reales. Entonces, aquí con esto lo que he tratado de decirles es que hay una enorme libertad de los padres para ponerle el nombre a sus hijos. No hay restricción en ese campo. Luego, en cuanto a los apellidos, tradicionalmente primero es el paterno y luego es el materno. El primero del padre y el primero de la madre. Si el niño no registrara padre, entonces repite los apellidos de la madre y prácticamente parecen hermanos. En eso no hay problema. Sin embargo, hago ver que hay hay proyectos de ley que quieren cambiar esto. Son proyectos de ley impulsados por mujeres y con el aval del INAMO. Lo que se plantea aquí es que es la mujer la que carga con la labor más pesada a la hora de procrear durante el periodo del embarazo, pues lleva a su hijo en sus entrañas. En los últimos meses es muy incómodo. No hayan cómo dormirse, no hayan cómo acomodarse, todo este tipo de cosas. Entonces lo que se plantea es que quede a elección de la pareja el apellido de los hijos. El orden del apellido de los hijos, perdón. Lo cual, pues, parece bien. Pero eso significa que van a tener primero el de la madre y no el del padre. Porque cuando las mujeres son así, así son. Bueno, eso es una decisión de cada pareja. Sí es importante que la ley sí es clara en que si al primer hijo se le puso primero el de la madre y luego el del padre, a los demás, si hay más, deben llevar ese mismo orden. Ya no se puede cambiar. Igual, si en el primero al primogénito se le puso lo tradicional, el primer apellido paterno y el primer apellido materno, ese será el orden que sigan los demás hermanos. En eso sí, quiero que tengan, tengan claro esto. Luego, esta era una noticia que les había ofrecido, que no se las mando por noticia, sino que la he incluido en esto. Eh, la Asamblea Legislativa, de una manera altanera, no quiso dar el brazo a torcer, si es que se puede llamar así, y simplemente no, en 18 meses después de que la Sala Constitucional declaró que las personas homosexuales tienen derecho a contraer matrimonio, no quiso de manera alguna reformar las leyes, reformar el Código de Familia y algunas otras leyes para que verdaderamente hubiera un acomodo real de todas las normas que tienen que ver con esto, con la entrada en vigencia del matrimonio homosexual. La Sala Constitucional le dio al Congreso 18 meses de lapso para hacerlo. Y obviamente no lo hizo. Es más, faltando un mes, le planteó a los diputados conservadores, le plantearon a la presidencia, y la presidencia no quiso comerse ese pleito, le plantearon que pidiera otros 18 meses de plazo. La idea era llevar esto como botín político para la para las nuevas elecciones que van a hacer en el 2022. Entonces sí, se iba a volver a todo lo que pasó en las elecciones pasadas,
todos los partidos evangélicos, todo esto, partiendo a la sociedad en dos, unos a favor y otros en contra de los homosexuales. Por dicha que no pasó, por dicha que nadie pues atendió ese llamado de sirena, y es sencillo. A partir del 26 de mayo recién pasado, las parejas homosexuales pueden contraer matrimonio legalmente. La primera pareja que se casó fueron dos damas. Bien, desgraciadamente hay normas que todavía no se han reformado para que este calce, este engrane funcione perfectamente. Pero por lo menos ya tienen la posibilidad de contraer matrimonio, algo que era una, un deseo, que era una justa aspiración desde hace muchísimos años y que hasta ahora la sociedad pues los reconoce, los abraza y les dice, no como los cristianos, que bajaron, atemperaron un poco, los católicos, que bajaron y atemperaron un poco su discurso y dijeron, sí, sí está bien, ustedes siguen siendo hijos de Dios y todo, pero tienen que cambiar esa condición. Deben dejar de ser homosexuales. Sí, Dios los quiere mucho y todo y les pide que cambien. No, 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 no es eso. Si la persona es homosexual y así se siente bien, es cuestión de ellos. No hay ningún inconveniente. Bien, entonces con fecha 18 de junio, el Tribunal Supremo de Elecciones aclaró bajo cuáles reglas el registro civil continuará aplicando una serie de estatutos. Entonces vean qué interesante. En el punto 1 dice, cuando existe un matrimonio entre dos mujeres y una de estas dio a luz, por regla de principio, aplicará la presunción asignándose la comaternidad al niño o a la niña. ¿Por qué? Porque las dos mujeres pueden parir. Entonces las dos pueden ser madres. Entonces se habla de una comaternidad. Pero en el caso de matrimonio de dos hombres, la aplicación de la presunción es imposible. Eso es claro. Los hombres no podemos quedar embarazados. Pues la persona recién nacida tendrá en casi la totalidad de los casos una madre registralmente asignada, no pudiéndose desplazar esa inscripción por la declaración de nacimiento de ambos cónyuges hombres. En este caso será necesario el trámite de adopción previo consentimiento de los progenitores. Es aquí, en este punto, donde puede entrar lo referente al matrimonio, si se diera el contrato de vientre subrogado. Entonces, esta madre gestora entrega a la pareja de varones, entrega el niño, pero tiene que entregarlo en adopción. Entonces vean que todavía es más difícil. No es como en otros países que simplemente se le entrega a quienes contrataron el servicio, comillas, y esos van y lo inscriben como hijo propio. Ahora, dos hombres no pueden inscribir un hijo como propio. La razón, ninguno lo pudo haber parido. Los hombres no parimos hijos. Entonces, pues por ese lado, ahí va se le hace más dificultosa a dos varones poder inscribir a un hijo como propio. Bien. Y entonces el tribunal, vuelvo a insistir, habla sobre los hijos nacidos en el extranjero. Y luego sobre las parejas homoparentales dice, elijan el orden de los apellidos que llevarán sus hijos. Dice, al seguir nuestra regulación legal sobre el orden de los apellidos en que se inscribe a un menor de edad, una lógica tradicional binaria no prevé una composición homoparental de los progenitores. Esa incógnita la resolvió el Tribunal Supremo estableciendo que cuando no medie proceso de adopción, en el caso de los dos hombres, en cuyo caso el orden será determinado por el acto administrativo o sentencia que lo apruebe, podrán los progenitores seleccionar cuál apellido irá primero. Una vez elegido este, no podrá variarse para futuros hijos de la misma unión. Con esto entonces, esto lo debió haber resuelto en su momento la Asamblea Legislativa, pero con esa altanería, esa soberbia que caracteriza a los diputados conservadores, no quiso hacerlo. Simplemente no quiso hacerlo y entonces el tribunal tiene que dictar una sesión, un acuerdo interno y comenzar a trabajar de esa manera. Bien, entonces el nombre de pila dice solamente puede cambiarse mediante una gestión judicial. El nombre de pila.
aquí, en la página 13, penúltimo párrafo. El nombre de pila, o sea, las dos partículas pueden cambiarse mediante una gestión judicial. Eso está en el artículo 54. Pero debe quedar claro que el cambio de nombre no extingue, no modifica las obligaciones o responsabilidades contraídas por la persona con el nombre anterior. Y les cuento una pequeña anécdota. La anécdota es la siguiente. Hace varios años, eh, en un retén de tránsito, detienen un vehículo. Cuando es policía, la policía lo retiene con otros efectos. Entonces pidieron la cédula de las dos personas que iban en el vehículo. Se entregó la cédula. Entonces los policías, por medio de radio, llaman a la central y dice: tenemos aquí la cédula número X, la que sea, y a la cédula Y. ¿Tienen algún problema? Eso es mediante un archivo, y el archivo arrojó que una de las cédulas, no sé cuál de las dos, una de las cédulas tenía una, una citación porque no había llegado a cumplir una condena judicial. El problema sucedió porque entonces el policía le dice: bueno, se trata, y el nombre que voy a decir es completamente inédito, inventado, ¿verdad? Esa cédula, el número tal, se trata de Jorge López López. Y le contestan en la central: no, no, se trata de Mario Ramírez Pérez. Es que aquí dice López López, no es Ramírez Pérez. Comenzaron en eso y no sabían qué hacer. Y entonces el carro está detenido y las personas dicen: bueno, ¿qué? ¿Me puedo ir o cómo es el asunto? Y el policía no sabe qué hacer. Pero ahora los policías en esos, ¿cómo se llama? En esos retenes a veces cuentan con abogados que trabajan con el Ministerio de Seguridad, que andan vestidos de uniforme y que andan chaleco antibalas. Entiendo que no andan armas, pero entonces le hicieron la pregunta a él. Y el tipo entonces dijo: espérense un momento. Llamaron a la central y preguntaron que averiguaran por favor en el registro si ese número de cédula tenía alguna anotación. Y entonces ellos tienen un sistema integrado de, de, de información, y el sistema le dijo que sí, que ese Mario antes se llamaba con el primer nombre que les dije, que no me acuerdo cuál es, y que en fecha tal se había hecho un cambio de nombre. Entonces sí, bueno, se hizo un cambio de nombre, y además que había cambiado el orden de los progenitores porque había sido adoptado por otra persona, por otra pareja. El punto es, normalmente el nombre de pila cambia, los apellidos pueden cambiar solo si una tercera persona lo adopta uno, cambia. Pero atención, el número de cédula nunca cambia. Y para terminar la anécdota, la persona fue detenida, fue esposada y fue presentada a la cárcel, donde ya ahí se corroboró todo y quedó completamente detenido. Por último, dice: de acuerdo con lo expuesto en el numeral 59, en casos de lesión, los derechos de la personalidad, se establece la posibilidad de obtener una indemnización por daño moral. Bien, en cuanto al 2.4, a partir de la página 14, vamos a hablar de disposiciones relativas a la salud, artículos 45 y 46 del código. Y dice: en línea de principio, los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física. No obstante, es válido la disposición del cuerpo o de alguno de sus partes para después de acaecida la muerte. Bien, normalmente no se permite en línea de principio que una persona done organismos. Por lo general, las donaciones son de los órganos u organismos en que el cuerpo tiene dos. Es decir, yo puedo donar un riñón, me queda el otro. Yo puedo donar una córnea, me queda la otra. Yo puedo donar la mitad del hígado, me queda la mitad. Yo entiendo que puedo donar un pulmón, pero me queda el otro, si fuera del caso. Eso sí, quedaría hecho leña para el resto de mi vida, pero le doy vida a otra persona.
Pero ¿quién va a donar el corazón? Solamente el fallecido, porque el corazón es indispensable y solamente es uno. Bien, entonces dice la mayoría de los actos de disposición intervivos, o sea, entre personas vivas, del propio cuerpo ocasionan una disminución indeleble a la integridad física. Eso quiere decir que la persona que done una córnea tiene una disminución porque su vista se va a reducir al 50%. Entonces esta parte de la ley es un tanto confusa. Dice, entonces pareciera que existe una contradicción con lo estipulado en la norma del 45, pues es claro que existen donaciones de órganos intervivos que verdaderamente salvan vidas. Así es que ahí hay una especie de cuestionamiento. Eh, es la ley, la número 9222, que sería bueno que buscaran para que leyeran, para que la confrontaran, que se llama Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, que derogó a la anterior, que era la 7409. Esta es la ley que rige todos estos y que desarrolla estos principios básicos, muy básicos, del 45 y el 46 del Código Civil. Pero vean qué interesante, dice, de la actual legislación debe rescatarse lo siguiente: la sangre humana no está comprendida en esta norma, de tal manera que ese fluido vital, sin sangre nadie vive, no se considera como órgano o tejido humano. ¿Qué significa esto? En, en una afirmación muy descarnada, yo puedo vender mi sangre. Así la puedo vender y no es ilegal. Normalmente se va al banco de sangre y se dona, y si usted lo van a operar en una operación programada por la Caja de Seguro Social, le piden 4 donantes. Y la idea es que en toda operación siempre se tiene que tener una reserva de sangre por cualquier cosa. De tal manera que la idea es que esas reservas no cambien. Entonces cuando usted lo van a operar le dicen, bueno señor, antes de la operación, ya para fijarle el día exacto, usted tiene que presentar así 4 donantes que den sangre. Entonces son relaciones de amistad que, por favor, si me puedes ayudar para donar sangre, entonces usted va, deja medio litro, el otro medio litro, el otro medio litro, el otro medio litro, y ya lo pueden operar. De alguna manera usted está ayudando a esa persona. Son 3 tipos de donantes. En el artículo 3, por consanguinidad, por donante vivo emocionalmente relacionado y donante altruista. Entonces, sí, el consanguinidad es el pariente. El otro es la persona que está emocionalmente, es el esposo, el novio. Y por último está el altruista, el que dice, no, no, yo lo ayudo, no se preocupe. No es el que vende la sangre, es el que la dona para que usted, la persona que la necesite, pues la ocupe sin ningún problema. La finalidad de los trasplantes deben ser terapéuticas. Ojo, terapéuticas. Con esto quitamos todo lo que es cosmetología y cuestiones de estas. Entonces, eso que quede claro. La ley exige que se impida que se impida el conocimiento de la identidad del donante cadavérico. Imagínense lo que es que mi hijo falleció, que le extrajeron el corazón y que se lo pusieron a X persona y que yo conozca a esa X persona. Eso es una cuestión emotiva, debe ser terrible, debe ser algo muy especial, debe ser algo rarísimo, porque en el pecho de esa persona está latiendo el corazón que era de mi hijo. Entonces por eso se garantiza eso, para evitarse esos problemas. Esta ley también impide que se reciba gratificación alguna por la donación hecha. Igualmente prohíbe las publicaciones en las que se consigne la necesidad de donación de un órgano o tejido. Pero sin embargo podemos ver a veces aparece en los noticieros que se necesita sangre, por lo general es tipo O, que es muy, muy escasa, para un paciente que está mal. Eso no es un anuncio, es prácticamente un llamado a auxilio, entonces no hay problema. Se impide la extracción de órganos a menores de edad, salvo restos quirúrgicos. Esto por situaciones referentes a la placenta. La placenta las compran, hay compañías farmacéuticas que compran placentas simplemente para hacer productos para la cara, para cremas que tienen placenta y todo este tipo de cosas. O si no, también compran restos de ombligo, de cordón umbilical, perdón, cordón umbilical, no ombligo, cordón umbilical, porque allí es donde se van a encontrar una gran cantidad de células madre. Eso es también para muchas otras cosas. La donación cadavérica debe hacerse siempre que el donante en vida hubiera manifestado su anuencia. Todos los que tenemos licencia
a la hora de renovarla nos preguntan si queremos ser donantes. Y eso está en registros. Entonces llega un cadáver al hospital, entonces se busca. Ah, es fulano de tal, mira, hermana, es donante. Entonces simplemente ahí mismo, antes de entregarlo a los deudos, eh, le quitan, bueno, se puede decir, le retiran, que no pongamos quitan, le retiran lo que puede ser viable. Entonces sí, córneas, corazón si fuera del caso, pulmones, hígado, riñones, si están sanos obviamente. Y eso pues le puede dar vida a muchas otras personas. Problemas para los padres, por ejemplo, si se trata de un muchacho, una cosa así, o de la esposa, si se trata de un adulto, una cosa así. Problema porque no quiero, yo quiero enterrarlo completo. No, él había dicho que era donante y se fue. Luego dice la donación cadavérica es posible aún sin que el donante hubiera dado en vida su asentimiento, siempre y cuando los parientes, y atención, por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta solo el primer grado, previamente formados den el asentimiento. Por consanguinidad cuarto grado son padres, hermanos, tíos y alguien más, no recuerdo ahora exactamente cómo es, pero son esos cuatro parientes. En ausencia uno del otro pueden dar el permiso. Y en cuanto a esa afinidad es el cónyuge. Entonces, sí, el cónyuge. Problema sería, por ejemplo, para una persona casada que fallezca y que le pregunten a los padres, no, que los padres digan que lo quieren enterrar entero y que la esposa diga que no, que cojan lo que valga, lo que sea oportuno del cuerpo de su fallecido esposo para que dé vida. Eso sería un problema, porque entonces los padres van a criticar a la, a la esposa, a la viuda, por bruja, porque les quitó el hijo, les devolvió pedazos de hijos y cuestiones así. Y en caso de donantes cadavéricos menores de edad, los representantes legales serán llamados a dar el asentimiento. Por representantes legales tenemos, ya saben, a los padres en primer lugar, tutores en segundo lugar. En resumen, dice, la donación de órganos y tejidos no está prohibida, sino que se encuentra regulada por una ley especial, que para este caso está por encima del Código Civil en razón de su especialidad. Esto es porque hay un principio que dice que la norma especial priva, o sea, es superior a la norma general, y lo cual me parece completamente lógico. Por último, dice, según disposiciones del numeral 46 del Código Civil, cualquier persona puede negarse a ser sometida a un examen, tratamiento médico o quirúrgico. Este es el caso de personas religiosas. Entiendo que las personas que son testigos de Jehová. Un accidente, una enfermedad, llegan al hospital, el médico dice inmediatamente una transfusión. No. Dios verá si me quiere a su lado o no me quiere a su lado. Esto se debe respetar. Inclusive hay gente que anda aquí una cadenita, anda aquí una pulsera que dice, soy testigo de Jehová, no acepto tratamientos quirúrgicos. Si eso fuera cierto, lo ven en el hospital, toman nota de eso, que se quede, se fue, se murió. Porque ellos dejan esa situación, la dejan a Dios y Dios verá si lo llama o no lo llama. Pero esa norma tiene excepciones también. La primera excepción es en caso de vacunaciones obligatorias. Y aquí ha habido problemas. Lástima que los diarios no siguen, no le dan continuidad a las noticias, porque el año pasado creo que se dio esto de la vacuna obligatoria a las niñas de cierta edad, principalmente en escuelas, contra el papiloma. Hubo madres, hubo representantes legales de las menores que dijeron no, a mi hija no la vacunan por eso. Inclusive adujeron cuestiones como que, por ejemplo, eso iba a fomentar que las niñas se volvieran lascivas, estupideces de ese tipo, ¿verdad? Bien, estas personas, las que en las escuelas reportaron que no habían permitido la vacunación, fueron demandadas ante los tribunales, porque son vacunaciones obligatorias. En caso de salud pública, por ejemplo, no la pandemia ahora esta del COVID, sino con la otra, la de la gripe, HRN, no sé qué más, inclusive yo me vacuné. Yo hice el ridículo porque yo tenía que ir a no sé dónde a vacunarme, me llamó mi esposa, que es directora de la escuela, y me dice, mira, en preescolar están vacunando. Hablé con la señora y me dijo que usted venía que lo vacunaba.
Y yo cogí el carro, me fui para allá y la escena fue muy graciosa porque habían como 5 niños haciendo fila, yo y 3 más. Y me volvían a ver como diciendo, ¿usted qué? Anciano, ¿qué está haciendo aquí? Cuestiones de esas. Pero no importa, me vacunaron. Todos se me quedaban viendo a ver si yo iba a llorar porque había unos llorando y todo. Entonces yo les hice una mueca, me puse a jugar con ellos y al final me vacunaron y ya pasó. Eso es obligatorio, en eso no hay ningún problema. Bien, dice la última de las expresiones no la contempla la norma indicada, sino que el 46 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y atención, dice el 46 de este artículo. Si el padre, la madre, los representantes legales o las personas encargadas negaren por cualquier razón su consentimiento para la hospitalización, el tratamiento, la intervención quirúrgica urgentes de sus hijos, el profesional en salud queda autorizado para adoptar las acciones inmediatas a fin de proteger la vida o la integridad física o emocional de ellos, en los términos del artículo 144 del Código de Familia. Con esto quiero decir que aquella persona que, estando matriculado, me refiero a ser seguidor, a ser fiel de estos testigos de Jehová y cuya familia sea exactamente igual. Si tiene hijos menores de edad y todos sufren un accidente, pues se morirá el papá y la mamá, pero a los hijos los salvan. Aunque ellos, aunque los abuelos, aunque sea digan, no quiero intervención, nada. Ellos van a pasar y si es del caso se los llevan en avión al hospital de niños y cualquier otra cosa y ahí se les harán las transfusiones, los exámenes y cualquier cosa para recuperarlos, para salvarlos. La ley en eso es muy claro, a los niños no se les, si es que se puede decir así, cosa que no creo, pero a los niños no se les contagia de estas creencias de sus padres pues son conscientes de lo que están haciendo y todo, los niños no, entonces ¿por qué se van a morir? La ley en eso es muy clara y no permite, entonces los médicos están autorizados a hacerle todos los tratamientos que sean. Por último, tenemos el derecho al domicilio. Toda persona tiene el franco derecho a tener un domicilio. La ley define el domicilio real o legal como el lugar donde una persona ha establecido la sede principal de sus negocios o intereses, a falta de este lugar donde se encuentre. Bien, todas las personas tenemos un domicilio. Muchas veces ese domicilio es del mismo sitio donde laboramos. Me explico, yo vivo en Limón, trabajo en Limón, soy profesor en Limón. Entonces mi domicilio legal es Limón. Pero ¿qué pasa con un estudiante, cualquiera de ustedes, que sea, qué sé yo, de Siquirres, que sea de Guapiles, que sea de Cartago, y que esté estudiando en Limón? Y para estudiar en Limón, en la sede de la UCR, debe alquilar una habitación, debe o estar en residencias estudiantiles o alquilar una habitación en Limón. Bien, el domicilio real de esa persona es Limón, porque es donde está el foco de sus intereses. Esa persona es estudiante, está estudiando obviamente. El día que deje de estudiar y regrese a Cartago, su domicilio pasa a Cartago. Y si trabaja, y vean qué interesante, ya se gradúa y se devuelve a Cartago, donde está su hogar familiar, y después obtiene trabajo en Heredia, ¿cuál sería el domicilio de ella? Heredia. La razón, ahí es donde está el foco principal de sus actividades. Estamos claros que descansa, duerme, come en su casa, cohabita con sus padres, con su familia, pero donde está lo que le produce el rendimiento, lo que le produce los recursos para sobrevivir, es Heredia. Entonces, por lo tanto, el domicilio se desplaza a Heredia. Esto es lo que se llama el domicilio real. Existe también lo que se llama el domicilio residencial, pero eso no es legal. Eso es para decir que vivimos en X barrio. Y por último, dice, las personas colectivas o morales, sea las sociedades, el domicilio legal es el sitio donde se encuentre su dirección o administración, salvo que lo dispusiere por sus estatutos o leyes especiales. Entonces, una empresa que está sentada en Limón Centro, ¿cuál es su domicilio? Es interesante porque si está sentada en Limón Centro, si está produciendo en Limón Centro, hay que buscar el estatuto. Y si el estatuto dice que el domicilio estará en Cartago, por así decirlo el estatuto, el domicilio legal de esa sociedad será Cartago. Y por último, el domicilio de los menores y de las personas mayores en curatela, o sea, aquellos que están representados por un curador, será el mismo de sus representantes.
En esto, pues entonces quiero que les quede claro. Bien, con esto termino el video sobre esta unidad y como siempre quedo a su disposición para cualquier consulta. La otra semana vamos a analizar estos temas y vamos a ver, que entiendo que si tenemos que hablar de las dos unidades, entonces por favor, desde ahora vayan sacando sus dudas, vayan sacando sus observaciones para tener una muy provechosa sesión y tratar esos temas. Tengan todos muy buenas tardes.